¿qué tal a todos? Bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días a través de la señal de Teleamiga. Si usted tiene algún tema de salud que le interese, le recomiendo que nos escriba a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. Todos los días le traemos temas diferentes para que usted pueda participar y, por supuesto, aprender de nuestra mano. Y lo más importante, los mejores especialistas del país nos acompañan para que, por supuesto, ustedes puedan instruirse con nosotros. Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más comunes, por decirlo, en nuestro país y en muchos países del mundo, que a pesar de las diversas campañas que hemos realizado como país y diferentes instituciones, por supuesto, no se han obtenido las cifras o los objetivos que desearíamos todos, y es el dengue. ¿Qué causa el dengue? ¿Cuáles son sus síntomas? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus consecuencias y por qué nos preocupamos tanto por esta patología o por esta enfermedad? Pues ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Por eso, a continuación, vamos a dejarlos con un video que nos va a enseñar un poquitico acerca más de esta enfermedad, por supuesto. ¿Sabías qué es el Aedes aegypti? Es un mosquito de color negro con manchas y rayas blancas en el cuerpo y las patas. La hembra es el principal transmisor de los virus que causan el Zika, el dengue y el chikungunya. ¿Sabes cómo se infectan las personas? La hembra de Aedes aegypti adquiere el virus al picar a una persona infectada y luego lo transmite por medio de una picadura. La hembra suele picar principalmente al comienzo del día y al finalizar la tarde. Vive aproximadamente de 4 a 7 semanas. Una vez infectada, la hembra transmite el virus hasta su muerte. ¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar la picadura de la Aedes aegypti? Utiliza ropa que cubra brazos y piernas. Usa repelente de forma regular, especialmente al comienzo del día y al finalizar la tarde. Y a la hora de dormir, usa toldillo. ¿Sabes dónde puede haber criaderos de mosquitos dentro y fuera de casa? La hembra vive tanto en interiores como en exteriores y utiliza como criaderos espacios artificiales y naturales en los cuales se acumula agua, como por ejemplo bebederos de animales, baldes donde dejas agua, botellas de reciclaje, canecas de basura, canaletas, desagües y rejillas, platos de materas, tanques, albercas, piscinas, fuentes y estanques, el agua que se acumula en algunas hojas de plantas y también la que se acumula en los agujeros de los árboles, llantas que ya no se utilizan, charcos, floreros que no se les ha cambiado el agua y tanques de sanitarios. Para evitar criaderos de mosquitos, limpia y cubre contenedores de agua regularmente, al menos una vez por semana. Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay Zika, dengue ni chikungunya. El control de la Aedes lo tienes tú. Diferentes enfermedades que nacen de los mosquitos y es realmente muy sencillo prevenirlos. Ese es un breve resumen del tema que vamos a hablar hoy en Salud para Todo de la mano de la doctora Helga Villada Pinilla. Ella es coordinadora médica de salud misional de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca, amigos de la casa, que siempre nos traen voceros muy valiosos para aprender de su mano. Por eso quiero a continuación compartirles su perfil para que apunten su contacto y conozcan un poco más de su experiencia. Helga, bienvenida a Salud para Todo y por supuesto a esta institución que tanto apreciamos en este canal. Muchas gracias por la invitación, muy amables. ¿Especialista en qué? En salud ocupacional y alta gerencia. ¿Cómo vamos, Helga, con las cifras, con los indicadores del dengue y de estas otras enfermedades que también se transmiten a través de los mosquitos en el país? Bueno, en los últimos 5 años ha ido en aumento. Este año estamos un poco por debajo de lo que correspondió al año pasado,
pero sí hemos estado en unas tasas muy altas de mortalidad, y eso es lo que nos está empezando a asustar a nivel de salud pública, porque la enfermedad se está convirtiendo ya en una epidemia a nivel de Colombia. Cuando hablamos, ¿cuándo pasa de ser una enfermedad a ser una epidemia y a encender esas alarmas? Bueno, es dependiendo ya de la cantidad de personas que se afecten o los límites geográficos que puedan llegar a afectar otras poblaciones. Entonces, eso hace que uno empiece a mencionar palabras tan técnicas como una epidemia o una pandemia. En estos momentos, como solamente que además, se está manejando... que pena interrumpirte, además generan como un poco de angustia, sí, ¿no? Uno dice, las palabras... estamos en epidemia y en pandemia, ¿qué hacemos? Exactamente, por eso las palabras técnicas tienen que ser manejadas de acuerdo a la población con la que uno está trabajando. Cuando estamos mirando estos virus tan importantes que están a nivel mundial y ya empieza uno a asustarse por el nivel técnico que se utiliza. Para el dengue, en estos momentos se habla que tenemos una epidemia porque está generalmente en unas zonas específicas de Colombia. Dengue, doctora Helga, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmisible por un virus que lo transmite un vector que es el mosquito, y como lo vimos en el video, es transmitido por la hembra, y se infecta porque se contaminó con la picadura de una persona infectada y pica a otra persona. Por eso es que a veces hay unas personas que duermen en la misma cama, en la misma habitación, y una sola de ellas vive afectada. La otra persona no tiene ni siquiera los síntomas, porque el mosquito no pica a todos, pica a algunos, y es por eso que se pueden infectar algunas personas. ¿Su propagación es sencilla, es fácil y rápida? Sí, en estos momentos es muy fácil que se empiece a generar este virus, porque el mosquito se habitúa en zonas que no están muy bien cuidadas por la población, y eso hace que se transmite mucho más fácil porque se han hecho estudios diferentes, y el nivel socioeconómico, el cultural también ayuda a que estas pandemias o epidemias empiecen a crecer mucho más rápido de lo que generalmente se dan. Aquí tenemos algunas imágenes de apoyo, Helga. ¿Qué pasa con estas condiciones o con estos lugares, por supuesto, en condición de vulnerabilidad, en donde no tenemos pues todas las restricciones o las recomendaciones necesarias? Bueno, lo que pasa con estas poblaciones, y esta imagen es muy clara, es que nosotros mantenemos en zonas que son muy grandes, que no las cuidamos permanentemente, entonces empezamos a llenarnos de cosas que no son muy utilizables de manera permanente por todos nosotros. Entonces, una llanta que pueda quedar ahí y queda en una zona que uno nunca va, ahí se estanca el agua, y el vector se queda sobre esa agua, maneja los huevitos ahí, y como uno nunca la limpia, ahí es donde aumenta más el que se crezca más el dengue. Quiero hacerte una pregunta que sé que también los televidentes pues quisieran conocer un poco más. ¿Cuál es la diferencia en la propagación? Cuando tenemos una gripa o virosis convencional, uno dice, ay no se me acerque porque si tomamos agua del mismo vaso de una vez me va a prender la gripa o la gripe. ¿Con el dengue pasa lo mismo? Es decir, uno debe alejarse de la persona que presenta la sintomatología y no tomar del vaso o irse a dormir a un lado aparte. No, el dengue solamente se transmite con la picadura del vector, por lo tanto yo puedo estar viviendo o conviviendo con esa misma persona, puedo tomar de la misma agua y no me voy a contaminar. ¿Qué pasa con los virus que generalmente son respiratorios? Cuando yo tengo la infección dentro de mis pulmones y estornudo y no hago una higiene de la forma del estornudo, que tengo que toser con la mano cerrada, poniéndome el codo entre la nariz y mi cuerpo, o estornudar dentro de una chaqueta, limpiarme las manos cuando yo haya estornudado, manejar hábitos de higiene agradables tanto para ustedes, que son las personas que están a mi lado, como para mí como persona. Eso hace que disminuyamos el riesgo de contaminación. Yo puedo estar tosiendo con mi mano cerrada y sin darme cuenta te saludo, hola, ¿cómo estás? Y ahí ya te estoy transmitiendo una enfermedad. Si yo sé que yo tosí con mi mano cerrada, yo no debo saludarte.
¿de acuerdo? Si yo sé que tengo síntomas de gripa, que me estoy sintiendo mal, que tengo mocos, que me duele la garganta, pues trato de no saludarte y te prevengo a ti, y eso se llama autocuidado. Entonces te digo, oye, no, mira, imagínate que estoy como con síntomas de gripa, voy a no saludarte. Esas transmisiones se dan es por el abrazo y el contacto, el flush, las gotas que salen de la boca, que generalmente nos pasa a todos, que uno habla y se sale la saliva. Ese flush es donde está el virus, y ese flush te puede caer en cualquier parte del cuerpo, y eso aumenta el riesgo de contaminación a ti. De que lo puedan adquirir también. Por eso los lugares de alta frecuencia poblacional, de esos lugares donde, por ejemplo, el transporte público, los centros comerciales y muchos lugares en común que frecuentamos diariamente y que, por supuesto, no podemos aguantarnos, doctora, el estornudo, claramente debemos toser, pues hay que seguir rigurosamente las recomendaciones, porque si vamos en un Transmilenio o en un bus o en un carro compartido y tenemos la posibilidad de evitar toser en la mano o esparcir el virus en el ambiente, pues claramente estamos no solamente cuidando a los demás, sino evitando que nosotros también aumentemos gravemente esa condición o ese estado, pues por supuesto que tenemos en ese momento. Vamos rápidamente a una pausa y en segundos continuamos hablando un poco más del dengue, pero sobre todo de esa manera recomendada que tenemos para prevenirlo. Ya volvemos. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros, y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito, y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos 2 de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Toma las precauciones necesarias. Presentan al menos 2 de esa cantidad de síntomas que ustedes acaban de ver, deben acudir al médico. Recordemos, doctora, cuál es esa sintomatología y cómo lo dividimos o clasificamos, ¿no? Porque desde que iniciamos el programa hemos visto que hay dengue, que hay Zika y que hay chikungunya. Entonces uno no sabe entonces cuál tiene, porque si tiene fiebre o dolor de cabeza, entonces uno dice, no, pues yo en definitiva, ¿cuál es mi diagnóstico real? Claro, bueno, lo primero es que cuando yo tengo los síntomas de cualquiera de estas 3 enfermedades es porque estuve en una zona endémica. Generalmente este virus se genera en más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, entonces esto hace que se propague aún mucho más fácil presentar los síntomas. ¿Cuáles son estas zonas, doctora? Generalmente las zonas que están sobre el nivel del mar y algunas zonas que están como entre montañas, que no hay capacidad de viento, y esto hace que también el mosquito se quede en estas zonas. ¿El clima también influye? El clima influye. En una temperatura de más de 23 grados empieza a ya generarse la oportunidad para que el mosquito, la hembra, deje los huevos en la agua. Listo. Estuvimos en esa zona, nos expusimos y un mosquito nos picó. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de presentar el primer síntoma y cuáles vienen siendo esos síntomas? Entonces, después de los 3 días de haber sido picado, empiezo yo a sentir síntomas, y más o menos hasta el 7º día es cuando yo ya debo estar con sintomatología clara. Un día 8, un día 9, después de haber estado en una zona endémica, ya es poco probable que yo empiece a tener síntomas, pero no se descarta. O sea, si no le dio los 3 días después de volver del lugar, o si de pronto vive en el lugar, pues digamos que las probabilidades se reducen. Empiezan a reducirse cuando estoy en una zona endémica, en una población donde está siendo afectada y se considera que ya es una epidemia. Estas personas que están alrededor de esa casa donde se generó la información
están en riesgo. Y el único, cuando baja el riesgo es cuando la Secretaría de Salud Municipal ya informa que ya bajó el riesgo y que ya disminuyeron los casos. Pero hasta que no se compruebe, siempre sigo en riesgo porque estoy en una zona donde siempre estoy. Tengo que hacer los cuidados que más adelante los decimos, pero en esos momentos los síntomas más importantes son fiebres y hay que medir la temperatura, no es la sensación térmica de que yo sienta calor, muy sino cierto que medirme es el termómetro, y con temperaturas mayor de 39 grados ya se considera que es una fiebre. Si yo lo asumo con la zona endémica, ya tenemos 2 signos de que ya estoy empezando a tener posibilidades de una de estas 3 enfermedades. Dolor detrás de los ojos. Las personas se quejan que tienen un dolor de cabeza, pero no es en toda la cabeza, sino específicamente en la parte de atrás de los ojos. A nivel médico se llama como dolor retroocular. Empiezan a presentar también cefaleas, dolores musculares y duelen muchísimo más las coyunturas que ustedes llaman, que en nuestros términos son las articulaciones. Dolor articular empieza a sentirse mucho más severo y empiezan a presentar escalofríos en las noches y sudoraciones frías, también hay síntomas. Estamos hablando del dengue. Del dengue, sí señora. El dolor muscular podemos asemejarlo al dolor que quizás sentimos cuando vamos al gimnasio y quedamos un poquito magulladitos. Exactamente, o como cuando a uno le da un calambre y queda doliendo el músculo, así es la sensación del dolor muscular. Es un cansancio muscular, un dolor que también hay algunas personas que con solamente tocar duele, entonces a veces son muy sensibles. Y ese tipo de síntomas son los que uno ya debería estar pensando que hay una enfermedad posible por transmisión. ¿A qué se debe, doctora, esa sensibilidad? Tanto muscular como articular, de la piel también, porque escuchamos, como usted lo acaba de decir, personas que manifiestan que no los pueden tocar y por supuesto sumado la fiebre y los demás síntomas. Depende de la clasificación del dengue, es cuando empiezan a generarse más las complicaciones a nivel de los síntomas. Hay dengue clásico, hemorrágico y muy grave. Y hay otra clasificación que es mucho más severa, que es el dengue con síndrome de shock, que ya las personas entran en un deterioro físico a tal punto que requieren unidad de cuidados intensivos porque el virus está haciendo efecto severo en todo el organismo. Entonces, este tipo de síntomas empiezan a cambiar a medida que se va clasificando el dengue. La sensibilidad de algunas personas son propias de cada persona, entonces a veces el dolor que tú sientes no es el mismo dolor que yo siento. O sea, no todos atraviesan la misma sintomatología estricta, Exactamente, pueden experimentar diferente. pueden cambiar, o sea, no es que necesitemos los 3 síntomas típicos para suponer que ya tenemos dengue, sino que con uno solo y con la presencia de zona endémica ya debo estar sospechando que estás cursando con una enfermedad. Cometemos errores, doctora, a la hora de identificar este tipo de síntomas y automedicarnos. Entonces vamos a la droguería o a la farmacia, compramos el acetaminofén o la abuela nos hace el agüita de la matica, que eso no puede fallar y que es excelente. ¿Cuáles son esos errores y qué, digamos, qué consecuencias tendría la automedicación? Bueno, lo primero es que cuando yo tengo síntomas que no son los regulares de una gripa, ¿de acuerdo? Que ya me siento cada vez más mal, que me siento como más ahogado, que me duelen más los músculos o las articulaciones, sí debo asistir porque yo sé que estuve en una zona endémica, ¿de acuerdo? Entonces, si yo viajé a municipios de Cundinamarca, donde se evidencia y te informa la Secretaría de Salud que hay una zona donde hay Aedes aegypti, entonces tú ya debes suponer que estás en riesgo. Entonces, si yo viajé y a los 3 días empiezo con fiebre, dolor de cabeza, vómito, dolor de estómago, tengo que sí ir al médico, no esperar, porque entre más espere, más posibilidades tiene el dengue de hacerme efectos negativos en mi organismo y enfermarme. ¿Yo qué debo hacer en mi casa? Entonces lo primero es como la conducta regular, tomarse el agua aromática que dice la abuela, estar con el cuidado de higiene personal y en lo posible, si me siento mal, pues tomar el acetaminofén que uno siempre debe tomar en caso de sentir fiebre, con termómetro, con temperatura medida. Y
a las 12 horas yo ya debo estar mejorando, pero si yo realmente me siento en esas próximas 12 horas, después de haberme tomado el medicamento típico que yo me tomo en la casa, me siento muy mal, sí debo asistir a un servicio de urgencias, nunca ir al de la farmacia. Nuestras farmacias no tienen nuestros farmacéuticos, a veces no todos tienen el conocimiento técnico y pues a veces, y lo que pasa con nuestra cultura es que la experiencia de vender el medicamento me da a mí el conocimiento de saber que tú posiblemente tengas esta enfermedad, pero tú no has tenido los estudios técnicos de las personas que sí han estudiado para definir si tú tienes o no esos síntomas. Entonces, a veces estas personas, pues por confianza, por ayudar, por desconocimiento, hacen cosas que no deberían. Entonces, ustedes sí deben tener el autocuidado, generar, no autoformularse, no esperar a que se complique, no esperar que mañana voy, no, yo miro, no, yo sé que no tengo nada, eso no es autocuidarse. Ahí es donde estamos fallando. 3 días dura la incubación del virus en nuestro cuerpo una vez nos ha picado el mosquito. Sí, señora. Después de esos 3 días que comenzamos a presentar los síntomas, ¿cómo se erradica el virus que entró a nuestro cuerpo? ¿Cómo le podemos decir adiós y que no nos pueda volver a afectar? ¿Solo con analgésicos o cómo es el tratamiento? Lo que pasa es que cuando yo ya tengo los síntomas, voy a un servicio de urgencias y los médicos me ordenan exámenes de sangre. El examen de sangre es el que me determina qué clasificación de dengue tengo, además de los síntomas, ¿de acuerdo? Esos tipos de exámenes, dependiendo, porque si no la tengo tan grave, no es un dengue que requiera hospitalización, lo puedo manejar en mi casa y más o menos a los 8 días volvemos a tomar un examen de sangre para determinar si todavía sigue siendo positivo o no. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy hospitalizada, a mí sí me hacen de manera permanente exámenes de sangre y ahí es donde me van identificando cómo voy, porque parte de los efectos secundarios que se ven con la infección es que se le bajan a uno las defensas, que en el argot médico es de leucopenias y de exámenes de sangre específicos. Pero estos exámenes lo que me están identificando a mí como médico es saber cómo va mi paciente adicional a los síntomas que él está refiriendo. A medida que los síntomas disminuyen, los exámenes me están confirmando cómo vamos, porque no generalmente suceden las dos al tiempo, pero sí me dan oportunidad de saber cómo voy con mi paciente. Doctora, en algunas edades es más riesgoso adquirir el dengue, por ejemplo, hablemos de los niños de 0 a 5, de 5 en adelante, o por ejemplo nuestros adultos mayores. Sí. La confrontación o enfrentar este virus según su estado de salud es diferente, por ejemplo, a la de un adulto joven. Total. Los niños menores de 5 años tienen mayor riesgo. También está en riesgo los de menos de 13 años. Las mujeres embarazadas, los mayores de edad son los que más riesgo tienen de sufrir las secuelas de esta enfermedad. ¿Cuáles son las secuelas, doctora, ya que las menciona? Pues en algunas personas puedes continuar con el dolor articular, ¿de acuerdo? Pueden llegar a sentir espasmos musculares por mucho tiempo. Pueden empezar a presentar cefaleas, dolores de cabeza permanentes, porque el dengue lo que hace es alterar la función de la célula y la célula no está como muy bien reconocida por el organismo y esa célula queda ahí como en memoria. Y cuando llegan tus defensas te dicen esta célula no es como la normal, entonces es donde atacan y ahí es cuando uno dice, tú tienes las defensas muy altas o tienes las defensas muy bajas. Y eso hace que tu organismo desconozca esa célula y es donde te producen mayores síntomas. Cuando hablas del riesgo, por supuesto de los niños de 0 a 5, los menores de 13, ¿a qué riesgo te refieres? Pues que ellos aumentan más la oportunidad de que la célula sea no reconocida por su propio organismo y produzca unas enfermedades más severas, entonces puede producir mayor fiebre, mayores alteraciones neurológicas, mayores alteraciones a nivel de corazón o de hígado y que afectan la función de la sangre, porque la sangre entra por diferentes órganos como para limpiarse y como no se limpia del todo, aumenta el riesgo que esa sangre que está contaminada por el mismo virus empiece a afectar otros órganos y estos síntomas hacen que los niños no tengan la oportunidad de recuperarse de manera rápida como si lo hace una persona adulta.
Ahora, las personas adultas, jóvenes adultos que también tienen enfermedades, que toman medicamentos que hacen que las defensas se les bajen un poco para que el mismo organismo no se enferme más, estas personas también tienen mayor riesgo de que este virus afecte mucho más que a otra persona de la misma edad sin enfermedades. Dengue es el tema de nuestro programa de hoy, de la mano, por supuesto, de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bucaramanga y de la doctora Helga Villada Pinilla. Helga, ¿cómo aparece en redes? Cruz Roja es Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, aparece en Instagram, en Facebook, como Cruz Roja Bogotá. Ahí podemos encontrar tips y recomendaciones de todo esto. Todas las recomendaciones. Ahorita nosotros estamos en los procesos de formación para nuestros voluntarios para que podamos entablar charlas con la comunidad para poderlos ayudar a que reconozcan cuáles son los síntomas y cómo evitar que este dengue llegue a las casas. Todos necesitamos aprender, por eso ya vamos para allá, conocer un poco más del voluntariado, del riesgo de mortalidad que existe alrededor, por supuesto, de esta enfermedad y si se ha presentado en Colombia, por supuesto, pero lo mejor de todo, o lo más importante, la manera de prevenirlo, porque todos desde nuestras casas podemos poner un granito de arena, no solo para nuestras familias, sino para evitar la propagación de que afecte a más conocidos y a muchísimas más familias. Ya volvemos con más de Salud para Todo, vamos rápidamente a una pausa. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas son medidas para prevenirlo en la cocina. Las botellas, frascos o envases deben colocarse boca abajo, estar tapados herméticamente o descartarse. Las bandejas secaplatos y colectoras de las heladeras se deben vaciar diariamente y cepillar sus paredes. Las tapitas de botellas se tienen que tirar en una bolsa cerrada. En el baño, tenemos que eliminar el agua acumulada y cepillar las jaboneras y recipientes que utilizamos para los cepillos de dientes. Y finalmente, en las áreas exteriores de tu casa, debemos cambiar el agua de las mascotas y cepillar el envase por lo menos 2 veces por semana. Y una vez por semana, vaciar y cepillar el recipiente del aire acondicionado que acumula agua. Aplicando estas medidas en tu casa, podremos evitar que se propague el mosquito transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya. Las consecuencias de no llevar un tratamiento correcto, de no actuar a tiempo cuando una persona pues tiene dengue, ¿cuáles son, doctora? Bueno, pues es importante determinar cómo uno se conoce cuándo son los síntomas más severos, ¿de acuerdo? Uno lo que sí debe tener en cuenta es que cuando uno viaja a una zona, cualquier zona, país, a nivel internacional o nacional, sí debe saber cuáles son las enfermedades de esa zona. Entonces, cuando yo ya sé a dónde viajo, pues debo buscar los medios para disminuir la exposición. Si ya estoy en una zona expuesta, pues debo empezar a mirar si empiezo con síntomas. Entonces, si yo ya llevo viajando 3, 4 días y ya empiezo con fiebre, vómito, generalmente la primera causa es como contaminación por alimentos, ¿de acuerdo? Pero sí debo estar muy pendiente de los síntomas que me pueden dar porque estoy en esa zona. Y esa consecuencia, digamos que hablando en términos de mortalidad, por supuesto que se pueda presentar, hay una, digamos que ligada estrechamente aparte del fallecimiento por dengue. Sí, lo que pasa es que este tipo de complicaciones que se produce por la enfermedad pueden ser a nivel neurológico, a nivel muscular y las consecuencias pueden ser también a nivel, la sangre pierde su consistencia y empieza como a romperse y produce mayor líquido. Entonces, en los efectos más severos del dengue puede producir aumento de líquido en diferentes zonas del organismo. Entonces, a nivel pulmonar se producen inflamaciones pulmonares por líquido, entonces esto produce dificultad respiratoria y ahí es cuando ya uno empieza a complicarse la enfermedad. Otro tipo de complicaciones que se pueden dar es a nivel muscular, que el músculo empieza a cansarse y te quedan secuelas de dolores musculares. Y las complicaciones más severas que te pueden producir es a nivel de hígado o del intestino, que te pueden producir dolores o enfermedades.
Cuando hablamos de que el dengue nos puede llevar a la muerte, quisiera preguntarle si en Colombia se ha presentado algún fallecimiento por dengue. Sí, en estos momentos nosotros los médicos siempre nos basamos en los estudios epidemiológicos que muestra el Instituto Nacional de Salud. Ellos manejan por semanas la cantidad de enfermedades que se presentan en todo Colombia. Si ustedes desean información, les aconsejo que siempre vayan a las páginas que sí dan verdad en la información que es del Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, o en nuestras páginas de Cruz Roja también pueden encontrar la información muchísimo más clara, verídica y que sí nos da la oportunidad de saber cuáles son los síntomas o qué es lo que está pasando en Colombia. Las últimas estadísticas han demostrado que hay más de 12.000 casos en Colombia de dengue severo, ¿de acuerdo? Y el dengue clásico estamos hablando casi de 5.000 o 6.000 personas. Entonces realmente sí estamos empezando a presentar aumento en la clasificación del dengue. La última estadística está mostrando que estamos hablando de 23 personas que han fallecido por dengue, que no ha sido en Cundinamarca por el momento, pero que sí estamos hablando de zonas que sí están cursando con esta enfermedad y que ya estamos empezando a presentar mortalidad. ¿Esto durante qué año? Este año. En este año. ¿2019 o lo que vamos del 2020? Lo que vamos del 2020. O sea, un mes pasadito. Un mes pasadito y ya llevamos 23 casos que han sido confirmados y que hay que estudiarlos y que hay que verificar. Entonces, por eso les digo, la información que ustedes siempre busquen debe ser por medio de páginas oficiales colombianas y que sean generadas desde el Ministerio de Salud o desde el Instituto Nacional de Salud. Esto que usted nos acaba de decir, doctora, es muy alarmante porque si hacemos cálculos, casi que un colombiano está falleciendo por día a raíz del dengue. Lo que pasa es que en estos momentos las fichas epidemiológicas están demostrando que sí están aumentando los casos. ¿En qué zonas? Más que todo en Tolima, en el Amazonas, en Putumayo y en la costa atlántica. En el número de fallecidos por adquirir o por diagnosticarse con dengue, ¿priman los niños, doctora, o los adultos mayores? Están entre las dos categorías, no se presentan más uno que otro, están casi en la mitad, pero sí hay casos de mortalidad por dengue en Colombia. ¿Qué hacemos, doctora, para poder contrarrestar un poco estos efectos? Por supuesto, no llegar a la causa más grave, que es la que ya les mencionamos anteriormente, sino por el contrario, bajar esos índices de todo lo que presentamos. Pues lo más importante es empezarse a cuidar y conocer dónde estoy viviendo. Si yo tengo una zona en la que no tengo agua potable, no tengo luz, no tengo los servicios públicos que me dan la oportunidad de tener una calidad de vida adecuada, yo sí debo empezar a generar cuidados por mí misma en mi hogar. Entonces, limpiar todas las zonas que uno ya no esté usando, llantas, electrodomésticos que estén botados, eso hay que botarlo, hay que desecharlo en las zonas adecuadas que da el municipio para poderlo desechar, y si están ahí y no puedo quitarlas, muy bien revisar que no quede estancamiento de aguas. También muchas personas todavía tenemos la costumbre cultural en Colombia de lavar con los lavaderos. Esos lavaderos mantienen agua ahí guardada, entonces hay que lavarla cada tercer día y raspar las paredes. Entonces nuestros equipos lo que hacen es ofrecer un cepillo, uno tiene que buscar un cepillo de cerdas gruesas para poder raspar la pared y con elementos de aseo yo limpio muy bien esa pared para que no se queden los huevos y no esté en el agua nadando. Claro, no hacemos nada lavándolo por encimita y dejando residuos en donde pueden estar perfectamente camuflados. Exactamente. Los hijitos y los huevitos incubándose ahí de estos mosquitos. Doctora, ¿cómo diferencio el dengue del Zika y del chikungunya? Bueno, los síntomas son casi iguales y la manera más fácil de identificar es por medio de exámenes de sangre que me identifican específicamente qué tipo de virus es el que yo estoy teniendo en mi sangre. Entonces los síntomas pueden variar, pero la necesidad es ir al médico y pedir los exámenes. El médico es el único que sabe cuáles son los exámenes específicos para saber si sufro o no
pero recuerden que el médico no solamente se basa en exámenes clínicos, sino también en lo que usted, a dónde viajó, qué síntomas tiene. Toda la información que usted le pueda dar al médico, a nosotros los médicos nos ayuda mucho. Cuando ustedes, como las personas nos preguntan, ay, pero usted ¿por qué me pregunta si yo tengo hepatitis? Porque para nosotros es una enfermedad que a veces deja efectos en el hígado y la Aedes aegypti puede producir efectos hepáticos. Entonces, esto puede que se produzcan más complicaciones. Entonces sí es muy importante, por favor, que siempre lleven la información muchísimo más clara, que siempre entiendan que el médico les está preguntando es porque para nosotros es muy importante saber su historia y lo que hizo en días anteriores, porque no solamente es que yo me fui a viajar y tengo dolor de cabeza, entonces ya tengo dengue, no. Cumple con unos ciertos criterios clínicos y médicos que me determinan que usted sí puede ser un paciente con posibilidades altas de sufrir una enfermedad. Epidemiológicamente, ¿qué diferencia al dengue, al Zika y al chikungunya y sus consecuencias son diferentes? Son muy diferentes porque en estos momentos, como se dieron cuenta el año pasado, el chikungunya sí puede dar y el Zika sí puede dar efectos genéticos en las mujeres embarazadas. ¿Cómo así? Entonces, esto puede producir en las mujeres, en los niños pueden producir que la cabeza no crezca de manera normal y se llama microcefalia. Entonces, la cabeza crece pequeña, el cerebro crece pequeño y tienen efectos neurológicos para toda la vida por un virus. Eso, doctora, en términos de Zika. Sí, señora. ¿Pasa cuando la mujer en su estado de gestación adquiere el virus o la mujer de pronto tuvo el virus joven y queda una secuela y también tiene el mismo riesgo cuando pues esté en estado de gestación? Pues los estudios han demostrado que se pueden presentar más que todo cuando yo ya estoy en embarazo y el virus se presenta en mi organismo. Durante el embarazo, de la paciente. Sí, señora. ¿Y el chikungunya? El chikungunya también es transmitido por un virus, pero este tiene mayores efectos físicos en las personas. Cuando una persona, doctora, ya tiene una enfermedad congénita, una enfermedad crónica y adquiere este virus, ¿puede afectar aún más la patología con la que ya venía? Sí, señora, porque los medicamentos que yo estoy tomando para estas enfermedades pueden hacer alteraciones a nivel del organismo, pues para evitar que esta persona se complique más. Y como hay un virus nuevo en el organismo está desconociendo esa nueva enfermedad y lo ataca de manera nueva. Y como ya tenemos unos medicamentos, los riñones, los hígados están con otro tipo de acumulación química que no te está dando la oportunidad de reaccionar de manera mucho más rápida que si no tuviera esas enfermedades. Entonces sí me puede producir mayores síntomas cuando yo tengo enfermedades crónicas que han sido tratadas y que me puede dar mucho más fuerte. Bogotá es una ciudad que adoramos los que venimos de provincia y por supuesto los capitalinos, con un clima muy atractivo, ¿no? Porque puede hacer el sol más fuerte a mediodía y en la noche estar lloviendo. Los riesgos de que en una ciudad como esta se propaguen este tipo de mosquitos y sus larvas y demás, ¿son altos como cuando nos referimos a la provincia del país? No, señora, porque el mosquito crece en unas temperaturas y alturas. O sea, nos salvamos, doctora. Nos salvamos. Bogotá no está con el riesgo, pero a 2 horas de Bogotá sí tenemos riesgo. ¿Qué municipios tienen estos riesgos? Pues en estos momentos los municipios que más se están presentando son los municipios que están en la provincia del Magdalena. Ahí es donde sí podemos estar hablando de situaciones que sí tienen alto riesgo del dengue o del Zika. ¿Algunos de Cundinamarca? Sí, señora, que están casi cerca al Tolima. Estamos hablando de Girardot, Melgar, exactamente. Bueno, Carmen de Picala, pero creo que eso ya no pertenece a sí, es Tolima, pero como están cerca, ese tipo de zonas donde son como más cálidas, sí aumentan el riesgo para los capitalinos. Cuando hablamos un poco de la zona hacia la Mesa de los Santos, el Salto de Tequendama, ¿también tienen estos mismos riesgos? Cuando seguimos por el Salto del Tequendama, seguimos descendiendo y sí hay pueblos específicos que pueden estar con este riesgo alto. En estos momentos, el Instituto Nacional de Salud no está especificando cuáles son los municipios claros que no tenemos la lista. No hay una lista muy específica, pero sí habla de municipios. Entonces, ¿por qué se habla más de municipios y no de especificidad?
porque a veces las personas entramos en pánico general. Entonces, si yo menciono el nombre de una zona, entonces ya las personas empiezan a asustarse y no hacen las correctas cuidados y podemos producir más histeria social. Entonces, lo que sí se debe generar es que si usted tiene en su ciudad, en su pueblo, en su municipio, en su barrio, personas con dengue, usted está en una zona endémica. O que cumplan con los criterios de los espacios donde se pueden promover los mosquitos, entonces temperatura superior, por supuesto los 23 grados centígrados, lo que nos indicaba que quede entre montañas y demás, con la invitación que por supuesto hace la doctora. Una vez identifiquemos que se cumplen con estas características, el objetivo es trabajar en comunidad, mitigar un poco esos espacios en donde se pueden promover estos mosquitos y seguir las recomendaciones para contrarrestar. Yo creo que todos somos uno y uno somos todos, y si uno se afecta, pues de ahí en adelante las probabilidades de que amigos, familias, conocidos se contagien es muchísimo más alta. Hoy hablando de dengue en Salud para Todo, vamos rápidamente a una pausa y en segundos seguimos con nuestros amigos de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca. ¿Pero qué día? Vuelo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¡Ah, mira! Ana está echándole agua a las matas y no revisó que el agua le quedó estancada. ¿Y Wilson, su marido, no se dio cuenta de que dejó el tanque abierto? Y Edward volvió a dejar el agua en el balde después de lavar la moto. Solo por estar coqueteándole a Natalia dejó todo tirado. Los niños de la esquina jugando con llantas otra vez. Y Diana está tan acalorada que dejó la ventana abierta de par en par. ¡Qué descuidados! Me dan ganas de picarlo. El dengue causa miles de hospitalizaciones y casos mortales al año. Es responsabilidad de todos evitar su contagio. Evita aguas estancadas en materas, baldes, llantas y cuida de no dejar tanques abiertos. No dejemos que el dengue se mude a nuestras casas. El control del dengue lo tienes tú. Una promoción para la prevención bastante atractiva, doctora, y que sucede tal cual lo acabamos de ver en el video. Exactamente, también es importante ver que las recomendaciones que dan los médicos cuando yo voy a urgencias y no tengo la necesidad de hospitalizarme también deben seguirse al pie de la letra. Lo más importante cuando yo ya tengo dengue es tranquilizarme, seguir las recomendaciones médicas, estar muy pendiente de que la familia no tenga los mismos síntomas. Yo debo dormir en toldillo, en una cama individual, porque recuerda que cuando a mí me pica, que yo tengo dengue, te puede picar a ti el mismo mosquito y a ti te da el dengue. Entonces, por eso debo dormir en toldillo por los próximos 7 a 14 días y debo estar muy pendiente de los controles médicos. ¿El mosquito tiene algunas características que nos ayuden a poder identificarlo? No. Para nada, es igual que cualquier otro mosquito. O sea, no sabemos, este es el mosquito del dengue, este que tenía la colita blanca es el de yo no sé, no, o sea, no pues sí hay una característica, pero pues es muy de microscopio, es de ver la capacidad de la hembra, cómo tiene la parte de atrás, cómo tiene el color de las patas, las alas, pero pues es microscópico. Pero al ojo humano es muy, muy difícil, por eso sí debo cuidar todas estas zonas donde se pueden crear los huevos para yo cuidarme y que no me vaya a dar dengue. ¿Qué campañas está adelantando la Cruz Roja Seccional Cundinamarca para combatir pues toda esta enfermedad? Bueno, en estos momentos nosotros estamos en concordancia con la Cruz Roja Colombiana, donde nosotros trabajamos en mesas con capacidad para todo nuestro grupo de salud, donde trabajamos epidemiólogos, salubristas, toda la parte de salud, para poder empezar a generar protocolos de atención y de prevención. En estos momentos, a nivel Cundinamarca, estamos también empezando a generar toda nuestra educación y formación a nuestros voluntarios para ir a donde están estos municipios donde hay alto riesgo y empezamos a crear promoción y prevención en salud de dengue, y nuestras comunidades estarán muy atentas de las programaciones que nosotros estaremos generando para poderles dar toda la información. A medida que nuestra Cundinamarca esté en la presencia de los municipios, ustedes pueden ir preguntando cuándo empezarán estas campañas que prontamente se darán.
Voluntariados, ¿se reciben de manera permanente y ustedes los Total. capacitan para poder, digamos que desempeñar el trabajo idóneo? Bueno, lo primero que es para ser voluntario es tener un corazón muy, muy grande. Ser voluntario te da la oportunidad de agradecerle a la vida con tus conocimientos y tus experiencias todo lo que has hecho. En esos momentos nuestras convocatorias para voluntariados permanecen abiertas las 24 horas, los 365 días y dependiendo de la cantidad de personas que se inscriban, se empiezan a hacer los cursos de formación. En esos momentos duran 3 meses de formación y después de este curso nosotros ya nos graduamos de voluntarios y dependiendo de nuestras capacidades empezamos a escoger las líneas que queremos. El voluntariado tiene 3 oportunidades de activación, que son las damas grises, que son personas mayores, pero actualmente estamos ya teniendo caballeros grises, que también son los hombres que quieren ayudar de manera logística en todos los eventos, y están el área juventud, que reciben de 14 años hasta cualquier edad, pero se especializan en temas de juventud. Y está el área de socorrismo, que es casi siempre los que vemos en rescate o que vemos con caninos, pero estas 3 líneas de trabajo es donde podemos atender a todos nuestros voluntarios y podemos acceder a la comunidad en cualquier línea. Qué bien, ¿el área de rescate tiene algunas edades específicas? Pues lo más importante es que tú tengas más de 18 años. El estado físico. Estado físico y que tengas algunos conocimientos que también se hacen dentro de los cursos de especialización dentro que damos en la Cruz Roja institucionalmente para adquirir el conocimiento y la experticia para poder acceder a esa línea de trabajo. Niños de colegios o de instituciones educativas también pueden hacer voluntariado. Sí, exactamente. En estos momentos nosotros tenemos un gran programa que se llama Desafío Escolar y lo que consiste es en generar brigadas educativas también en salud, en autocuidado, educación sexual y reproductiva, en gestión del riesgo, y lo que hacemos es como generarle expectativas a nuestros jóvenes para que empiecen a cuidarse a ellos mismos y a cuidar a la sociedad y culturalmente adquirir oportunidades de autoestima que te mejoran la capacidad de ser una buena persona en tu edad adulta. ¿Cuál es el cambio de vida, doctora Helga, que tiene un voluntario? ¿Cómo llega cuando ustedes lo reciben, por supuesto, y después de los meses o al cabo de años de prestar ese voluntariado, cómo se va esa persona? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos voluntarios que llevan 30, 40 años en nuestra institución y han estado en todas las activaciones de salud que se han presentado o de emergencias y desastres a nivel de Colombia. Las expectativas con las que llegan nuestros voluntarios son muy altas porque casi siempre tenemos la expectativa de que yo voy a ser el rescatista, ¿de acuerdo? Pero como tenemos tantas líneas de trabajo, entonces yo sí quiero ser socorrista, rescatista, pero me doy cuenta que me gusta más el área psicosocial, entonces me gusta acompañar a las personas que están víctimas de depresión o que tienen un problema familiar y me puedo ir por esa línea. Entonces los invito, muy cordialmente invitados, a que lleguen a Cruz Roja, Seccional Cundinamarca y Bogotá, en la sede de la 73, y se inscriban a ser voluntarios. A medida que ustedes hacen el curso de voluntariado, van a encontrar su perfil y van a descubrir qué es lo que más les agrada. Lo más bonito de ser voluntario es realmente poder ayudar a las personas con tu conocimiento. Dentro de todos nuestros voluntarios tenemos chefs de cocinas, operarios, ingenieros, tenemos arquitectos, abogados. Nosotros también hablamos sobre temas de derecho internacional humanitario, sobre todo lo que tiene que ver con asuntos que afectan a la sociedad, con la migración de las personas extranjeras también tenemos grandes trabajos y eso es lo que estamos haciendo con nuestros niños, porque lo que hacemos es la tolerancia, poder hablar y entablar una relación con las personas que les ha tocado situaciones muy difíciles en otros países y que vienen a este país a buscar una oportunidad. Que lo más importante es que cuando ustedes lleguen a este país, pues aprovechen las cosas buenas y que nos demuestren que ustedes sí son buenos, porque los malos son pequeños, son pocos. Los buenos somos más. Aparte del voluntariado, doctora, ¿qué servicios ofrece la Cruz Roja Seccional Cundinamarca en el marco de todo lo que hemos hablado hoy? Si alguien sospecha, por ejemplo, que tiene dengue, si alguien padece una depresión, si alguien quiere aprender o instruirse un poco más en temas de prevención, ¿qué servicios tienen? Perfecto, mira, nuestras líneas de trabajo son diferentes, tenemos una torre completa de educación y formación en la que reciben información técnica para generar procesos en salud, entonces auxiliares de enfermería, camillaje, traslados en ambulancia. Tenemos nuestras áreas extramurales donde hacemos todos los procesos de vacunación
¿de acuerdo? Que están en las diferentes líneas de Bogotá. En algunos municipios también hacemos presencia. Están también las líneas de seguridad y salud en el trabajo y seguridad y salud empresarial. Están nuestros SAMUs, que son los servicios de atención médica de urgencias, esa es la sigla de nosotros, y tenemos 3 sedes y que vamos a crecer mucho más, tendremos 3 sedes más. El 2020 promete mucho. Demasiado. Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá está muy lista para poder ayudar a todos en todas las áreas. Entonces tenemos nuestros SAMUs en la 145, en la 68 y en la Alquería, y allá hay servicios de urgencias que pueden atender. Tenemos EPS específicas, pero ustedes de manera particular también pueden acceder, y allá tenemos también posibilidades de observación, no de hospitalización, pero tenemos nuestras atenciones con especialistas que ya podemos manejar enfermedades básicas que requieren una valoración un poco más especial, pero que no requieren hospitales tan grandes. Y cuando ya el paciente requiere esta hospitalización, nosotros junto con nuestras EPS hacemos todo el trámite administrativo para que el paciente tenga el acceso mediante nuestras ambulancias, que también hemos crecido en ambulancias, para poder trasladar a nuestros pacientes a donde nos autorizan las EPS para la hospitalización que se requiera. Excelente, doctora. Y permítame felicitarla a usted y a todo el equipo de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca por toda la labor que hacen, y es una cantidad en un marco gigantesco de temas que manejan. Se nos acabó el tiempo, pero quiero que por favor nos recuerde dónde nos podemos contactar, a dónde podemos ingresar para conocer más información. Perfecto. El teléfono de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá es el 746-0909 y ahí están las extensiones a las diferentes áreas que ustedes quieran acceder. Si quieren acceder a voluntariado, la extensión es 500. En estos momentos estamos en Instagram, en Facebook, y nos encuentran como Cruz Roja Bogotá. Ahí encuentran toda la información que ustedes necesiten, y toda la información de qué es lo que hace Cruz Roja en Colombia la encuentran en Cruz Roja Colombiana en las redes, para que puedan encontrar todo lo que hacemos en todos los municipios y accesos que tenemos en nuestras sedes en Colombia. Doctora Helga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Y ustedes ya saben, Cruz Roja Bogotá, así está bien, Cruz Roja Bogotá en Instagram, para que sigan, para que conozcan todas las campañas que adelantan, si la Cruz Roja va a estar quizá en su sector con jornadas de vacunación, de educación, de prevención. Aprovechen todas estas oportunidades para mejorar la calidad en salud que tenemos en nuestro país. Y a ustedes muchísimas gracias por cumplir esta cita de todos los días. Recuerden que si quieren conocer de alguna enfermedad o patología en específico, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales y nosotros le buscamos ese especialista, acá se lo traemos para que pueda aprender de nuestra mano. Mañana los esperamos con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Chao, chao.